Las Nijinkas no existen. Tampoco los Tadanos ni las Misakis, así que no esperes por ninguno de ellos. En este video voy a hablar sobre la ansiedad social y cómo es representada en varios animes. También sobre por qué no hay que esperar por Nijinkas y sobre una posible solución a esto. Todos estos son personajes que se presentan como los salvadores de nuestros ansiosos protagonistas. Nijika, arrastrando boches a su sueño de tocar en una banda y tener amigas, Tadano, prometiéndole a Komi-san que le ayudaría a conseguir 100 amigos, y Misaki, creando un contrato con Satou para asistirlo en dejar de ser un hikikomori. Pero esto en la vida real no pasa y no te va a pasar. Si te quedas esperando a ese ángel extrovertido que te saque de tu agujero, te fuerza a salir y a hacer amigos, vas a quedarte solo para siempre, sin avanzar en tus metas sociales. El ejemplo más parecido a lo que pasaría en la vida real se da en el anime de Watamote, donde Tomoko no tiene a nadie quien la salve, y es ella sola la que tiene que intentar enfrentar su ansiedad social, aunque no le salga tan bien. Esto ya no es divertido, es triste. Así que, si no debo esperar una Nijika, ¿qué puedo hacer? La respuesta es simple, tenés que convertirte en tu propia Nijika. Vos sos la única persona que va a poder ayudarte a superar tu ansiedad social. Ok, ¿cómo lo hago? Bueno, en mi experiencia, lo que sirve es algo que se llama terapia de exposición, que consiste en confrontar una situación temida de una forma repetida, gradual y sistemática, hasta que la ansiedad se reduce. O sea, poquito a poquito ir enfrentando eso que te da miedo, hasta que te acostumbres. Como ejemplo, voy a contarles mi historia jugando a VRChat. Yo quería ir y experimentar lo que veía en los videos de YouTube, escuchar a personas contar historias interesantes, reírme con sus chistes y tener conversaciones. Pero cuando me descargué el juego y me metí a jugar, me daba muchísima ansiedad hablar con cualquiera. Así que los primeros días solo me acercaba a escuchar conversaciones de otros. Una vez que me acostumbré a eso, traté de hablarle a diferentes personas, y uff, les juro que fallé un montón. Muchas veces me pasó que quise hablar con alguien, intercambiábamos 4 oraciones y luego no sabía qué más decir y me salía del juego sin decir nada. Eso se sentía horrible, pero luego de intentar e intentar, me fui acostumbrando y mis conversaciones fueron mejorando bastante, hasta el punto de, por ejemplo, haber hablado con un francés borracho sobre queso a las 3 de la mañana. Todavía sigo teniendo algunas conversaciones incómodas, pero se nota muchísimo la mejora. Vos tenés que hacer lo mismo con tu ansiedad social. Ir ganando pequeñas batallas. Así es como se progresa con esto. Entonces, hay que ir avanzando poquito a poquito, con situaciones sociales que nos den miedo, y ver que podemos superarlas, aunque al principio fallemos. Algunos ejemplos para empezar podrían ser jugar en voice chat con alguien nuevo en Discord, hacer una conversación con un compañero de universidad, ir a un nuevo supermercado que no conozcas. Ustedes vean, según su nivel de ansiedad social, qué puede ser esa pequeña win que van a intentar conseguir. Aunque hay un plot twist. No debes esperar por Nijinkas, pero vos podés ser la Nijika de otra persona. Espera, si yo puedo ser la Nijika de otra persona, entonces otra persona puede ser mi Nijika, ¿no? No, de eso se trata el video. No tenés que esperar por Nijinkas. Pero, si estás en esta situación de tener ansiedad social y querer salir de ella, y te encontrás con otra persona que le pasa lo mismo, sería re bueno si pudieras compartir tu conocimiento y ser su Nijika en cierto sentido. Tenemos diferentes niveles de ansiedad social. Algunos están más atrás, otros están más adelante. Yo tengo un amigo en Discord que está mucho peor que yo, y me ve a mí como demasiado lejos de su nivel. Pero en realidad pasamos muchas de las mismas situaciones. Por ejemplo, él casi que no puede hablar por voice chat. Solo lo hace conmigo y con otro amigo del server. Si se une otra persona más, se queda callado y no dice nada. Una vez le conté que a mí también me daba mucha vergüenza hablar en voice chat. Y él me dijo, ¿tú? Pero si tú hablas muy bien con todos. Entonces le expliqué que al principio solo me metía a escuchar. Luego podía hablar muy poco tiempo con las personas a las que más confianza le tenía. Luego pude jugar varias horas con ellos y ahora puedo meterme en casi cualquier voice chat con gente que casi ni conozco y hablar bien. Básicamente hice una terapia de exposición sin haberme dado cuenta. Y ahora ya no es un problema para mí. Y con eso que viví, pude entenderlo y aconsejarlo un poco.
Ustedes pueden ayudar a otros con su experiencia, no importa en qué nivel estén. Resumiendo, no esperes por una Nishika, convertite en tu propia Nishika. Y poquito a poquito, enfrentate a situaciones que te den ansiedad social, hasta que te acostumbres y luego busques otra meta. En el camino, pueden ayudar a otros con su experiencia haciendo bochis, no importa cuál sea su nivel de ansiedad. Y para terminar les pregunto, ¿quieren ser las Nishikas de otras personas ahora mismo? Si quieren, pueden dejar un comentario con algún consejo o experiencia relacionada a la ansiedad social. Podría venirme bien a mí o a cualquier otra persona que vea esto. Voy a estar leyéndolos. Este es mi primer video y al momento tengo 0 suscriptores, así que no va a ser difícil seguirles el ritmo. Nos vemos. Gracias por escuchar.